de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Pueden tomar asiento si quieren, la bondad, y que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. El Señor Jesucristo coloca al ser humano buscando y a que busque algo muy importante, y que lo busque estando viviendo aquí en la tierra. Él dice: buscad primeramente el reino de Dios. Es lo más importante que hay y es lo más que tiene importancia para el ser humano. Por lo tanto, lo más que el ser humano está llamado a buscar en esta tierra, con afán, con pleno interés, hasta encontrarlo, es el reino de Dios. Son las palabras del Señor Jesucristo. Ahora, muchas personas piensan en una forma errónea y piensan que para buscar y encontrar el reino de Dios hay que ir al cielo, hay que ir en algún viaje espacial. Pero los que han ido en esos viajes espaciales no han encontrado el reino de Dios. ¿Por qué? En una ocasión le preguntaron al Señor Jesucristo: ¿cuándo ha de venir el reino de Dios? Y el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, estando presente allá en el oriente y siendo Él la persona que está a cargo del reino de Dios, Él, al contestarle la pregunta a aquella persona que preguntó cuándo vendría el reino de Dios, Él le dijo: el reino de Dios entre vosotros está. ¿Por qué estaba en medio del pueblo el reino de Dios? Porque allí estaba el Hijo del Hombre. Y estando el Hijo del Hombre en la tierra, Él siempre que viene, viene en su reino. Por eso fue que le contestó en esa forma. Ahora, el Señor Jesucristo dijo a los hebreos: el reino de Dios será quitado de vosotros y pasado a otro pueblo, que haga los frutos del reino. Y el Señor Jesucristo, hablando acerca del reino de Dios, Él dijo allá en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 21, Él dijo: desfalleciendo los hombres por causa del temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Vuestra redención, la redención del cuerpo,
nuestros cuerpos terrenales serán redimidos, serán transformados, regresarán a su posición original, regresarán a cuerpos eternos, cuerpos incorruptibles, cuerpos que entrarán a la eternidad y ya no se envejecerán, no se enfermarán y no se pondrán tristes en ningún momento, porque toda lágrima será enjugada de nuestros ojos. El día de redención, el día de la transformación de nuestros cuerpos. Él dijo, está cerca cuando ustedes vean estas señales. El apóstol San Pablo también dijo, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual estáis sellados hasta el día de redención. O sea, el día de la transformación de nuestros cuerpos. La redención de nuestros cuerpos o transformación ocurrirá en este tiempo final, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta de Dios. ¿Quién la tocará? Y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles con gran voz de trompeta, para que suenen, para que toquen la trompeta final y pueda venir la resurrección y la transformación de los que están vivos. Alguien tocará la trompeta final. Será el ministerio de los ángeles del Señor que llevarán a cabo la gran cosecha en los días finales. Son los ángeles del Señor con los cuales Él viene en su venida. Pues dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 16, dijo, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a su obra. A los hijos de Dios, pues el pago va a ser bueno. Nos dará un nuevo cuerpo. A la cizaña no les dará un nuevo cuerpo, sino que el que tienen les será quitado también. Pero al que tiene, a los hijos de Dios, los cuales tendrán la gran voz de trompeta, la trompeta final, les será dado más todavía, un nuevo cuerpo, para que sigan disfrutando de la gran voz de trompeta por toda la eternidad, porque todas esas bendiciones están incluidas en la gran voz de trompeta. Ahora sigue diciendo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. El Hijo del Hombre viniendo en su reino. Porque siempre que el Hijo del Hombre viene en su reino. Por eso cuando Él estaba aquí 2000 años atrás, aproximadamente, como el relámpago allá en el este, o sea, en el oriente, Él estaba allí y el reino de Dios estaba en la tierra. Estaba en la tierra y ahí estaba el representante de ese reino, el Hijo del Hombre. Dice que para el tiempo final, cuando el Hijo del Hombre venga, vendrá en su reino con sus ángeles. Y dijo, y muchos de los que están aquí no gustarán la muerte, no verán la muerte
hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino con sus ángeles. Pero, ¿y cómo podía ser hecho eso? Si el hombre vive 50, 60, 70, 80, 90 o 100 años, y la venida del Hijo del Hombre en su reino sería dentro de 2000 años aproximadamente, del momento en que él lo habló hasta el momento en que eso se cumpliría. Para Dios no hay nada imposible. Él dijo que verían la venida del Hijo del Hombre en su reino con sus ángeles viniendo. Por lo tanto, él, 6 días después, tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, algunos de los discípulos, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y su rostro brilló como el sol. Sus vestiduras, sus vestidos fueron hechos como la luz, resplandecientes como la luz. Y aparecieron hablando con el Señor Jesús, Moisés y Elías. ¿Qué estaba aconteciendo en el monte de la transfiguración? En el monte de la transfiguración estaba siendo mostrada la visión de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles mensajeros Moisés y Elías. Y eso fue lo que Pedro, Jacobo y Juan estaban viendo de antemano, lo cual se cumpliría en el tiempo final, en el tiempo de la venida del Hijo del Hombre. Pero ellos, teniendo la promesa de ver la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles viniendo en su reino, les fue mostrado en visión. Por eso el Señor Jesús le dijo a ellos cuando iban a bajar del monte: no le digan a nadie la visión, porque habían tenido la visión gloriosa de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles para los días finales. Así será en este tiempo final, que la venida del Hijo del Hombre se cumplirá con sus ángeles viniendo en su reino. Y su rostro resplandeciendo como el sol. Así fue que el profeta Malaquías dijo que vendría el Señor. Dijo: y a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud. Por eso en el monte de la transfiguración el rostro del Señor brilló como el sol, y a cada lado del Señor, como 2 poderosas alas, estaban allí Moisés y Elías, en las alas que traerá salud, bendición y salvación, con la gran voz de trompeta para traer la salvación, la redención de nuestros cuerpos terrenales, trayendo así la transformación de todos los hijos de Dios que están vivos y la resurrección de todos los elegidos que han partido en el pasado. Por eso en sus alas, en el ministerio de sus ángeles, Moisés y Elías traerá la salud, la bendición, la redención de los cuerpos de todos los hijos de Dios, o sea, la transformación de los vivos y la resurrección de los muertos. Eso vendrá en la gran voz de trompeta, con la cual vendrán los ministerios de Moisés y Elías, o sea, los ministerios de los ángeles del Señor en su venida. Y todo esto fue mostrado en visión, y ellos se gozaron en aquella visión.
lo cual será una realidad para cada uno de nosotros que vivimos en este tiempo final. El Señor Jesús dijo: cuando ustedes vean estas cosas acontecer, entended, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Y siguió diciendo: así también vosotros. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan. La higuera es Israel. Cuando ya brotan, viéndole de vosotros mismos, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Y el verano es el tiempo, temporada de la cosecha. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Y de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Hasta que todo esto, incluyendo la venida del reino de Dios, conforme a la promesa. Por lo tanto, en este tiempo en que vivimos es tiempo de buscar el reino de Dios conforme a lo que Dios ha prometido para este tiempo, porque el reino de Dios nuevamente estará sobre la tierra como estuvo sobre la tierra 2000 años atrás, cuando el Hijo del Hombre se manifestó en el oriente como el relámpago. Así también el reino de Dios estará sobre la tierra en los días finales, en la manifestación del Hijo del Hombre viniendo en su reino con sus ángeles, con el ministerio de Moisés y Elías en los días finales, conforme a la promesa divina. Estará sobre la tierra el reino de Dios en la venida del Hijo del Hombre como el relámpago, resplandeciendo, manifestándose en el occidente. El reino de Dios estará sobre la tierra, siendo manifestado en el occidente, conforme a la promesa divina. Y cuando el profeta Daniel vio de nuevo la visión que había tenido Nabucodonosor con relación al reino de los gentiles y al fin del reino de los gentiles y venida del reino de Dios, él vio que el reino de los gentiles comenzó de la cabeza de oro hacia abajo hasta los pies. Pero luego, cuando el reino de los gentiles estaba en la etapa de los pies, de hierro y de barro cocido, él vio de nuevo lo que había visto Nabucodonosor. Vio que del monte fue cortada una piedra, no con mano humana, y vino y descendió a los pies de hierro y de barro cocido de la imagen estatua que vio Nabucodonosor, e hirió a la imagen en los pies y desmenuzó los pies de hierro y de barro cocido y desmenuzó toda la estatua o imagen y se la llevó el viento. No les dejó ni raíz ni rama. Y la interpretación de la venida de esa piedra no cortada de manos conforme a la interpretación divina dada por Dios a Daniel fue conforme a el programa divino que Dios tiene establecido para estos días finales. Dice el profeta Daniel:
en el capítulo 2, versos 44 y 45, y dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Acá decía: mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Esa piedrecita fue hecha un gran monte, mostrando que el Dios del cielo levantará un monte, un reino en este tiempo final. Ese es el reino de Dios, el reino del Señor, porque Él viene en su reino. Por eso, una piedrecita en el tiempo final aparecerá para con su mensaje, proclamando el juicio divino, el día de venganza del Dios nuestro para el reino de los gentiles. Producirá esto que dice el profeta Daniel: desmenuzará el reino de los gentiles, la imagen comenzando desde los pies de hierro y de barro cocido, y se levantará en esta tierra un reino, el cual comenzará y el cual será fundado sobre esa piedra, pues esa piedrecita se convertirá en un gran monte, se convertirá en un gran reino, la venida de esa piedra en los días finales, conforme a la promesa de Dios. Y será entonces la venida del Hijo del Hombre, viniendo en la gloria del Padre, viniendo con sus ángeles en su reino, y el reino de Dios será establecido en esta tierra. Y entonces se estará predicando el evangelio del reino de Dios. Y ese será el mensaje, el evangelio que se le predicará al pueblo hebreo en los días finales. El evangelio del reino de Dios. Se le predicará el evangelio que estará proclamando la venida de la piedra no cortada de manos, que estará proclamando la venida del Hijo del Hombre, manifestándose, revelándose como el relámpago en el occidente, en la tierra de América. Ese será el evangelio que escuchará el pueblo hebreo. Ese será el mensaje que recibirá el pueblo hebreo, porque ese será el mensaje del reino de Dios en los días finales. Y será predicado este evangelio del reino, y después llegará el fin para el reino de los gentiles. En medio de los gentiles estará el reino de Dios, como lo estuvo 2000 años atrás en medio del pueblo hebreo. Y las palabras del Señor son: buscad el reino de Dios
Y en estos días finales, en la venida del Hijo del Hombre en su reino, encontraremos el reino de Dios y encontraremos y veremos lo mismo que encontraron y vieron en el reino de Dios, en la venida del reino de Dios, con el Hijo del Hombre, allá en el monte de la transfiguración, Pedro, Jacobo y Juan. Estaremos viendo lo mismo en la venida del Hijo del Hombre, viniendo en su reino. Esa será la evidencia y la señal de que hemos encontrado el reino de Dios en los días finales. Cuando veamos la venida del Hijo del Hombre resplandeciendo como el relámpago en el occidente, en la tierra de América, con sus ángeles, con el ministerio de las dos olivas, de Moisés y Elías, para traerle bendición a todos los elegidos. Los hijos de Dios estarán entonces buscando en los días finales el reino de Dios para encontrar la venida del Hijo del Hombre en su reino con Moisés y Elías, con sus ángeles, y oír la gran voz de trompeta en el reino de Dios conforme a la promesa de Dios. Todas las cosas que los seres humanos quieran recibir de parte de Dios en los días finales, las podrán recibir conforme a las promesas de Dios en el reino de Dios en estos días finales, en la venida del Hijo del Hombre en su reino. Por lo tanto, toda persona está llamado y aconsejado a estar en estos días finales buscando el reino de Dios. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y muchas gracias por vuestra amable atención. Que pasen todos muy buenas noches. Para que nos traiga